Muy bien, me da gusto saludarles. Qué bueno, ahora vamos a empezar el repaso del segundo parcial. Como les decía, pues no es obligatorio observar esta clase, sin embargo, digo, espero que estén como muy interesados, ¿no? Y que exista preguntas. Vamos a irnos por cada una de las partes que observamos. Aunque me vaya rápido, deténganme si hay alguna duda. Hay algo que aclarar desde la semana pasada, sí, ahorita lo aclaramos. Algo que yo lo pregunté, lo dejé al aire, nadie contestó. Yo a propósito lo resolví mal, luego les dije, a ver, ¿por qué está mal? O si está bien, yo lo estoy haciendo bien. No hubo respuesta. Espero que se hayan preocupado. Tuve una participación de ustedes que me estuvo preguntando y le digo, no, 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 inténtale, léelo mejor, velo. No sé, ahorita vemos si lo resolvió o qué quedó. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que vimos en este parcial. Recuerden ustedes que previo a esto habíamos estudiado en el primer parcial lo que vimos, ay, disculpen ustedes la letra. En el primer parcial observamos nosotros la introducción a la materia y luego vimos la tabla periódica, por supuesto, que luego la tabla periódica la utilizamos para estudiar dentro de la introducción, y aquí en la tabla periódica también vimos los modelos atómicos. Y ocupábamos todo esto para ver, ya conociendo los modelos atómicos, podemos ver configuración electrónica. Y eso nos llevó a estudiar la última parte, que fue enlaces. Los enlaces químicos, que estudiábamos que había intramoleculares e intermoleculares, donde vimos iónico, covalente, metálico, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Todo eso lo vimos el previo a luego ya lo que le llamamos como parte del segundo parcial, o realmente lo que vamos a evaluar ahora, pero que pues, ocupábamos esa información. Entonces, el segundo parcial, aquí lo que estamos viendo, ustedes en pantalla deben de poder ver, hay una imagen de sólidos cristalinos, que en específico estamos viendo el acomodo, que son las redes, normalmente se le conoce como las redes de Weiss. Son 14 acomodos. El próximo semestre, al principio, en el primer parcial de la materia de ingeniería de materiales, ahí vamos a estudiar más a profundidad y vamos a ver que de estas 14 salen muchas más, que nos da el acomodo de todos los sólidos cristalinos. Ahora bien, aquí de estas 14 tenemos las simples o primitivas, aquellas que no tienen a un átomo o molécula en medio. Y luego viene ya las que tienen un átomo en medio, o las que tienen átomos o moléculas en las caras. Nada más por generalidad, ¿no? De explicar. O sea, por ejemplo, nosotros podemos tener el arreglo acá abajo, si empezamos, que es cúbico, pero tenemos los cubos donde no tenemos más que en las esquinas, o sea, cada uno de los vértices, donde se encuentran átomos o moléculas. Y pues están unidos de acuerdo a los enlaces. Otra vez repito lo que vimos en el primer parcial. Ahora, luego se encuentra lo que está centrado en el cuerpo, donde encontraríamos un átomo o molécula en el cuerpo, y luego los vértices, personas más que van entrando. Y luego está las formas que están centradas en las caras. O sea, por ejemplo, el cubo tienes en cada cara, por acá, pues, no se ve porque está medio transparente la cosa, pero en cada cara hay uno, y luego en los vértices acá, ¿no? En las esquinas. Y atrás debe haber otro. Y atrás, en la cara de atrás, otro. Bueno, y de esa forma tenemos
La particularidad de los cubos es muy sencillo de explicar porque todos los lados, o sea, entre enlace y enlace son del mismo tamaño y los ángulos de acomodo entre átomos o moléculas es de 90 grados. Pero esto cambia con las tetragonales. En tetragonales aquí tenemos un lado que es más grande que otro, pero también los ángulos todos son de 90 grados. En las hexagonales, normalmente lo que encontramos aquí es ángulos de 90 grados y hay otro ángulo que es, por ejemplo, esto, lo que estoy trazando, de 120 grados. Es el ajuste. Y lo que forma, ¿por qué le llamamos hexagonal? Bueno, pues porque nos termina formando un hexágono, que es la particularidad. Y en las caras de arriba y abajo, pues nos da uno en medio de las caras. También encuentran ahí que nos mencionan, oye, el trigonal aparece como que entre los hexagonales. Hay que borrar esta parte de aquí para mostrar la parte que está ya en negro aquí marcada, o sea, donde tengo que se parece mucho a la tetragonal, a diferencia que hay un ángulo aquí de 120 grados. Acá en la tetragonal, estos ángulos todos son de 90 grados. O sea, es cómo se acomoda. Y la trigonal también la podemos encontrar por acá en el medio si ajustamos la hexagonal, pero es otro acomodo. Les digo, aquí yo no profundicé más en esto porque con esto empezamos con teoría de enlaces y esto, las redes de Bravais en la siguiente materia. Pero aquí nosotros necesitamos saber que en la naturaleza tenemos sólidos amorfos y sólidos cristalinos, o de uno o del otro, ¿sí? Y veíamos donde se les explicaba con especímenes mineralógicos que existen en el mundo, pero sobre todo en nuestra región. Y se les encargó incluso una tarea donde ustedes investigaron sobre esta solidificación de especies como la azurita, la galena y la malaquita, que eran 3 ejemplos nada más, pero en el video se les habló de distintas sílicas, de cal, entre otros, ¿verdad? Y se les mostraba ahí para que viéramos cómo existen los sólidos, que por supuesto, pues todo eso surge a partir de lo que tenemos, que es todos los elementos que en la naturaleza, muy pocos de ellos raramente se encuentran solos. Los encontramos formando minerales, que son minerales metálicos y minerales no metálicos. O sea, prácticamente lo que se encuentra en la corteza terrestre y que industrialmente es lo que se extrae y se transforma en la industria minera, ¿sí? Y así es como los vamos a encontrar en la naturaleza. Entonces, insisto, pues amorfos o cristalinos. Y de ahí, por ejemplo, en su tarea y también en el video, pues se les hablaba del compuesto, como por ejemplo el cobre se encuentra mezclado con carbonatos, con sulfuros, etcétera. Y nos forman todos estos, nos forman cubos, tetrágonos, ortorrombos, triclínicos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la idea de que entendamos cómo estaban los elementos en la naturaleza. En el caso de los sólidos, aquí se especificó en el caso de los sólidos y se estudió, también hubo una tarea para explicar la parte de la metalurgia y la cerámica. Se dejó solamente en una tarea porque es igual, hay unidades especiales en la materia de ingeniería de materiales, entonces no se trata de que repitamos lo mismo que se estudia aquí en aquella materia, aquí es solamente una introducción, una breve lectura, ¿sí? Allá aterrizaremos estas ideas. Listo. Entonces,
con esto, pues estudiábamos la parte de sólidos. Después continuamos a una parte súper interesante que ahí, pues nos llevó un tiempo, sobre todo en trabajo, ¿verdad? En entender, cómo nombramos a los compuestos. Ya que estamos hablando de que, en la naturaleza aparecen, mezclados las especies, entonces ya hablamos de compuestos, y hablando de compuestos, primero empezamos con los compuestos, químicos inorgánicos, estos, ¿no? Los inorgánicos. O sea, aquella parte de la química que, no es la del carbono, porque con eso cerramos, el parcial, hablando de la química orgánica. Bueno, entonces con la química inorgánica nos interesa muchísimo saber qué compuestos se pueden formar y, cómo llamarlos. ¿Cuál es el objetivo de un ingeniero industrial que pueda saber esa parte de la química? Bueno, parte de los trabajos esenciales del ingeniero industrial son como ingeniero de seguridad, otro de los trabajos como ingeniero de mantenimiento, otro ingeniero de producción, otro es el encargado o jefe de departamento de compras. Este, igual puede ser en los puestos, gerenciales. Entonces, ahí es esencial en cualquier tipo de industria que ustedes estén, que se requieran estos conocimientos de nomenclatura, de cómo llamamos a los compuestos. ¿Por qué? A ver, recordando de los que acabo de mencionar, el ingeniero de seguridad, el encargado de la seguridad y salud del trabajador, tiene que tener conocimientos forzosamente de qué compuestos se están utilizando. Y ese ingeniero sabrá y se estará informando normalmente de las hojas de seguridad de cada uno de los compuestos. O sea, algo más profundo que van ustedes a terminar de entender, primero por eso se lleva en primer semestre esto, pero luego en cuarto semestre van a llevar la materia de higiene y seguridad, en quinto semestre ingeniería ambiental, este, en el sexto semestre compaginarán con lo que sea, la especialidad de ustedes, donde ven parte cómo administrar esto. Entonces, pero van a estudiar normas y que si tengo emergencias, ¿cómo actúo en una emergencia? Si tengo un derrame, si tengo escape de gases y la gente inhaló esos gases, ¿qué debo de hacer? Entonces, tienen que estar capacitados para la respuesta a la emergencia. Ustedes serán los encargados. Entonces, se requiere saber qué compuesto era. Pero ustedes no pueden decir, ay, es que es el que está en ese contenedor y que se ve como amarillito. Eso lo puede decir a lo mejor la persona de limpieza. Que la persona de limpieza nada más sepa un nombre muy, muy común, incluyendo que sea una marca del producto de limpieza. Como pudiera decir, no, pues es que es Cloralex, ¿sí? Pero tú no puedes salir con que era nada más Cloralex. Precisamente no vas a utilizar la misma concentración de ese compuesto. Entonces, tú deberás informarte más. Y si estás en producción, por supuesto que tienes que saber qué le vas a pedir al de compras. El de compras tiene que saber qué pedir, con qué proveedores, concentraciones. Y para esto necesita el nombre. Primero necesita saber el nombre y la fórmula química para no equivocarse, porque ya aprendimos nosotros que cada compuesto tiene sus propiedades y son distintas cada propiedad de cada compuesto. Entonces es muy específico, ¿sale? Entonces con esto nosotros estudiamos nomenclaturas y que aprendimos gracias a muchos ejercicios, pero unos poquitos nada más, ¿verdad? Que nos llevaron a aprender la nomenclatura. Cosas como estamos observando aquí en esta imagen, en la diapositiva. No la estoy proyectando, sino para moverme más rápido entre ellas.
Pues aquí nosotros estudiamos cosas como, vamos a ampliar esto, la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock, la nomenclatura sistemática, ¿sí? Y las particularidades que no se nos deben de olvidar para todo tipo de compuestos. En sistemática nosotros usamos prefijos, ¿sí? Y en todas las nomenclaturas tenemos que ver la valencia del elemento. Y por eso utilizamos las tablas periódicas donde nos menciona las valencias con las que está trabajando ese elemento. Hacemos sumatoria de valencias o números de oxidación, que la molécula esté neutra, que nos dé la suma 0. Y para eso ponemos entonces con las valencias en sistemático los prefijos. En nomenclatura stock, números romanos entre paréntesis, que nos da las valencias. Y en nomenclatura tradicional, nosotros utilizamos prefijos y sufijos, muy claros con respecto a los números de oxidación. Pues si está trabajando con el número de oxidación alto, sé que va a aparecer el prefijo hipo y el sufijo, si es la valencia baja, el sufijo oso. Y si es la alta, entonces me va a aparecer opuesto, prefijo per y sufijo ico. Y para esto vimos un sinfín de ejemplos que yo les recomiendo que los vuelvan a trabajar. La manera de estudiarlos, si no los han repasado, tienen un par de días para hacerlo. La manera de estudiarlos es trabajándolos, volviendo a hacer los ejercicios. No es leyendo. La leyendo no vamos a aprender en una materia como es química. ¿Sí? Bueno, ¿qué más observábamos aquí nosotros? Vimos con esto de la nomenclatura, estudiamos a los óxidos, que estudiamos óxidos ácidos y básicos, ¿sí? Que era muy claro, bueno, según yo, ¿verdad? Díganme, corríjanme si no, pero sí hay diferencia muy clara en los óxidos básicos. Son diferencias muy, muy claras donde es oxígeno y metales, ¿sí? En el caso de los óxidos, aquí Profe, dos mande. no lo está compartiendo, creo. Está en la página de donde están los ejemplos. Uy, tengo rato escribiendo sobre las diapositivas y ustedes, si no me dicen, ¿qué me dice eso? Tengo uno de los compañeros que está poniendo atención y los demás, quién sabe, ¿no? Se supone que hay 34 personas. Ojo. Digo, si entran por entrar, gracias, Álvaro, me parece era. Qué bueno, ¿no? Gracias por estar. Muy bien. Entonces, en los óxidos tengo óxidos básicos, que son la mezcla de oxígeno más metales. Y tengo los óxidos ácidos, donde era oxígeno más no metal. Y de esto partimos para ver con qué se mezclaba cada uno de ellos, con qué se podía mezclar. Aquí era una N, metal. Entonces aprendimos que de los no metales, con cuáles de los no metales se puede formar, además de que yéndonos a la tabla periódica, sabiendo que son del grupo 4, del grupo 5, del grupo 6, del grupo 7, esos no metales, podemos saber cómo trabajan, con qué valencias, además de consultar una tabla periódica, el propio grupo nos dice, lo mismo que en los óxidos básicos, o sea, generalidades tan sencillas cuando utilizamos metales, el que recordemos que los metales del grupo 1 y el grupo 2 no varía las valencias y eso nos simplifica la nomenclatura. El nombre es mucho más sencillo y de hecho el nombre puede ser similar en las tres nomenclaturas si estamos mezclando
con los metales del grupo 1 y del grupo 2 por ser esa particularidad de que sus valencias no son variables, ¿sí? Que no es lo mismo con los otros metales, ya los metales que tengo de los grupos B, o sea, a partir de los grupos 3 en adelante o grupos B, tengo variación en las valencias y tengo que tener mucho cuidado para observar con qué valencia está trabajando para poder darle el nombre. Entonces, ejemplos que tengo, que se me viene a la mente y que lo estudiamos mucho. Déjame compartir esta y voy a abrir un pizarroncito. Ejemplos que trabajábamos que eran estos compuestos. Que ambos son óxidos básicos, ¿verdad? O son óxidos ácidos. Lo acabo de explicar, o sea, digo, lo acabo de repasar, ¿no? Bueno, si no hay participaciones, no hay dudas. Yo estoy asumiendo que no tienen dudas y estoy avanzando así nada más, ¿no? Entonces, conociendo que el fierro puede trabajar con, a ver, su número de oxidación es +2 o +3, entonces yo tengo que observar con qué está trabajando cada uno de ellos, porque el nombre de ellos no es óxido de fierro. Dentro del nombre está esto, en una de las nomenclaturas o en 2 de las nomenclaturas, pero este nombre está incompleto. Incompleto. Eso sí sabemos que está pasando. Está incompleto este nombre. ¿Por qué? Porque yo tengo que observar los números de oxidación. Voy a poner estos ejemplos nada más para recordarle cómo se hacen todos los demás. Entonces, si yo veo la particularidad aquí, ojo, siempre se nos aconseja recordar cosas como que el oxígeno, según el grupo en el que se encuentra, que es en el 6A, quiere decir que tiene 6 electrones en su último nivel de energía, que normalmente, comúnmente, tiene muy pocas excepciones el oxígeno, pero el oxígeno lo vamos a tomar que trabaja con una valencia de -2, ¿sí? Ese es un número de oxidación. Entonces, si con eso iniciamos a trabajar, entonces yo ya sé que en el caso de la valencia para que esta molécula sea neutra del fierro es de +2. Si yo hablara de nomenclatura, voy a poner mismo, poner acá, voy a hacer una tablita. Nomenclatura sistemática. Y así se los voy a preguntar en el examen. Nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. Entonces, creo que las líneas no me salen bien. Ok, esto es por el acomodo como tengo la tableta. Entonces, me salió un poquito más derecha porque me desesperé menos. Acá vamos a poner abajo el otro. Aquí vamos a poner el otro óxido de fierro. Entonces, quiere decir, en sistemática, este compuesto, ¿cómo se llama? Lleva prefijos. ¿Sí? Es un solo oxígeno. Monóxido de fierro o hierro. También puede llamarse hierro, de hierro. ¿Sí? Normalmente no voy a poner de monohierro o monofierro. ¿Por qué? Tengo de a dos. O sea, tengo que va a ser un solo oxígeno y tengo que va a ser 3 oxígenos. Ya con eso yo ya tengo la diferenciación y la nomenclatura ya me dice que ese es el compuesto. En stock, aquí está correcto lo que había pensado al inicio, óxido de fierro o de hierro. 2. Exacto, entre paréntesis voy a poner el 2 por el número de oxidación o valencia. Exactamente. Y ya con eso, yo ya sé que es este compuesto del que estoy hablando. Y en tradicional, ¿sí?
¿Cómo lo voy a llamar? Como tengo únicamente 2, si tuviera más valencias, entonces es donde va a entrar los prefijos hipo y per, pero nada más son 2. Entonces aquí yo lo que voy a diferenciar es con los sufijos, con el oso y el ico. ¿Está trabajando con la valencia alta? No, es la Con la baja, tiene más baja. 2 o más 3, es la valencia baja. Por lo tanto, en tradicional el sufijo es oso, entonces es óxido ferroso, ¿sí? Y la diferencia con el otro compuesto es que desde el principio con sistemática tengo 3 oxígenos. Tengo que averiguar cuál es la valencia con la que está trabajando. Si el oxígeno está con -2, -2 por 3 es 6. Quiere decir que aquí está trabajando con la alta, más 3 por 2 es 6. Más 6 menos 6 me da 0. Está neutra, perfecto. Entonces está trabajando ahora con el número de oxidación de más 3. Por lo tanto, entonces, en sistemática se llama como, si tengo que usar prefijos. Trióxido Trióxido de hierro. Perfecto, trióxido. Puedo ponerle trióxido de dihierro o trióxido de hierro. Cualquiera de los dos va a estar correcto porque, insisto, como nada más existen 2, cuando tengo más variantes de los números de oxidación, a fuerzas tengo que no comerme ninguno de los prefijos, ¿sí? Y en stock, igual que el anterior, se llama óxido de hierro o de fierro. Vamos a ponerle con la H aquí. Pero entre paréntesis, ¿qué va? 3. Perfecto. Ay, qué lindo. Ahí también está participando el perrito. Miren, participa más el perrito que sus compañeritos. Ah, ok. Óxido de hierro 3, si es en stock. Y en tradicional, Óxido férrico. férrico. Perfecto, Álvaro. Muy bien. Óxido férrico, ¿sí? Excelente. Entonces, esto nos recuerda cómo vamos a nombrar a los óxidos. Y lo mismo pasa para los óxidos ácidos, o sea, tenemos similar la forma de nombrar y también para los hidruros, para los ácidos. Es similar la forma de nombrarlos, nada más hay que identificar. Aquí la clave es identificar quiénes son los que están participando, cuáles son los elementos que están formando a estos compuestos. ¿Qué nos pasa con los peróxidos? Que es especiales solamente eh, con un elemento metálico, pero elementos metálicos de qué grupos cuando formamos los peróxidos, lo único es agregarle ese prefijo. Cuando tengo hidruros, es cuando el hidrógeno trabaja como negativo y lo ponemos al lado derecho. Y esto nos llevó a estudiar todos los compuestos binarios y luego estudiamos compuestos también terciarios o ternarios, donde incluíamos hidróxidos y oxiácidos para ver ejemplos, ¿no? Esta tabla periódica que les incluimos aquí, que sería bueno que imprimieran esa hoja nada más por si en su tabla periódica no tienen los números de oxidación para que veamos sus variantes. Por ejemplo, miren el molibdeno. Si tenemos un compuesto con molibdeno, pues hay que ver cuál es la valencia o número de oxidación con el que está trabajando, que tiene muchas variantes. Lo mismo, nitrógeno y nitrógeno nos forman una infinidad de compuestos. Tenemos que estar listos para ver con qué se está combinando para ver cómo va a ser el nombre, ¿no? Entonces, la clave es, ¿quiénes son los que están mezclados? Observamos bien quiénes para ver qué tipo de compuesto es. Y una vez identificado el tipo de compuesto, es observar los números de oxidación. Una vez identificados los números de oxidación, ya podemos utilizar las nomenclaturas. Ahora, también al revés. Si me dan un nombre de un compuesto, tengo que ser capaz de poder poner su fórmula química, ¿sí? También eso es parte de la nomenclatura. Entonces, óxidos estudiamos, ya los trabajamos ahorita, los ejemplifiqué.
óxidos básicos. Luego estudiamos los óxidos ácidos, que son los no metálicos, infinidad de ejemplos. Hidruros, que les decía ahorita, bueno, es cuando el hidrógeno trabaja con -1. Igual, aquí tienen muchos ejemplos para repasar. Estudiábamos también los hidruros no metálicos, donde en específico ya nos dice aquí con del grupo 13, 15 con valencia de 3. No te compliques, es la valencia de 3, y los del grupo 14 con la valencia de 4. Así van a trabajar con esos, en este caso de hidruros no metálicos. Luego, ¿qué más vimos nosotros acá? Aluros de hidrógeno, que ya en nomenclatura tradicional es donde aparecen estos aluros, aparecen llamándose ácidos en nomenclatura tradicional. Y es esta nomenclatura con la que más los conocemos. Sin embargo, en su hoja de seguridad, la descripción del compuesto, de alguna marca que necesitemos comprar, puede estar en nombre sistemático o stock. Entonces, tenemos que trabajar siempre las 3 nomenclaturas. No se nos puede pasar. Por eso en el trabajo que ustedes hacían, todos, aunque fuera, como le llamamos aquí, ¿no? En la región, mucha talacha, o sea, mucho trabajo. De todas formas, lo hicimos en las 3 nomenclaturas, ¿sí? Vimos esto de sales binarias, donde es a lo que me refería, que son súper fácil de nombrarse porque tenemos unas valencias fijas. Valencias para el grupo 17, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, valencia de 1. Con los del grupo 16, el azufre, selenio, telurio, con valencia de 2. Entonces, estaba mucho más sencillo trabajar con estas sales, y luego, porque sabes que se van a combinar con las valencias que son similares y opuestas, entonces sus nombres van a ser muy similares entre sí en las 3 nomenclaturas. Los compuestos ternarios, que había que utilizar iones, como el hidróxido, como el cianuro, entre muchos otros. Ahí hay unas lecturas que han tenido en el Canvas donde si yo fuera ustedes, pues ya las hubiera leído, si puedo las imprimo, las paso en las notas, porque vienen muchos ejemplos. Entonces, nos ayuda a estudiar y ampliar más, ¿no? Porque de estos, no sé, se trabajarían unos 20 nada más en la tarea, que son pocos, ¿verdad? Em, y pues igual, la forma de nombrar a estos compuestos ternarios es similar a los que son nada más binarios. Nada más que aquí, primero la base de la nomenclatura es, por ejemplo, en los hidróxidos, es el ion, hidróxido de, y luego con lo que se está mezclando. Por ejemplo, igual sistemática, siempre vamos a tener los prefijos, en tradicional vamos a tener los sufijos, en stock van a seguir apareciendo los números romanos. Entonces, no es tan complejo como parece, pero son diversos, o sea, son muchos tipos de compuestos, la clasificación, que no se nos debe de olvidar la clasificación para poder entender qué se combina con qué, para ver cómo es el principio del nombre. Y de ahí nosotros nos fuimos a estudiar luego las reacciones químicas, que estudiábamos lo que era una reacción que está compuesta por reactivos y productos, que la reacción química nos especifica cambios químicos, que por cierto veíamos para esto un par de prácticas. Una práctica que se podía hacer con una simple botella de plástico en casa y un globo, ácido acético, que es el vinagre, y bicarbonato de sodio. Y logramos ver que hay una reacción. Este tipo de reacción nos permite observar los cambios donde parto de un sólido y un líquido que al mezclarlos formó una disolución
que no necesito más que a temperatura ambiente que se mezclen, donde solito se empieza a acelerar la reacción y me genera un gas. Uno de los compuestos que me generaba era CO2. También con esto identificamos que es esencial para las reacciones químicas el tener siempre presentes la ley de la conservación de la materia, porque la cantidad que tenga de masa o de moles en reactivos debe ser la misma cantidad que tenga en productos. Que yo no puedo desaparecer 5 gramos, que inicio con reactivos 5 gramos y termino con 2, que se me desaparecieron 3 gramos. O al revés, que empiezo con 5 gramos y termino con 15 gramos. Eso no es posible. Tiene que haber habido más reactivos para que yo haya obtenido los 15 gramos en productos. O sea, tenemos que recordar, ley de la conservación de la materia me recuerda que es la misma cantidad de masa o de moles en reactivos que en productos. Y es donde luego ya va a venir todo el trabajo que hagamos en la próxima unidad ya de estequiometría de reacciones, donde vamos a profundizar bien claro en el balanceo de reacciones o ecuaciones químicas, donde yo necesito tener eso, la misma cantidad de moles, que se traduce a la misma cantidad de átomos en reactivos que en productos, ¿sí? Porque, insisto, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, yo no puedo aparecer. Aquí no hay magia. Esto es química y tiene fundamento científico donde la experimentación me lo demuestra. Y nosotros hicimos el experimento que podían repetir en casa. Y luego también hicimos la experimentación para entender tipos de productos y el comportamiento, las propiedades de esos productos. Cuando nosotros veíamos ácidos y bases y vemos cómo reaccionan, a qué o con qué compuestos sí reaccionan los ácidos y bases, tipos de ácidos, eh, donde utilizábamos también compuestos claves que pueden existir también en casa, en este caso para que se pudiera repetir la reacción, ¿sí? Luego, vimos que para escribir la reacción química, nosotros las escribimos a la izquierda, escribimos los reactivos, a la derecha escribimos los productos, que esto se puede escribir al revés, sí, también nosotros aprendimos eso, que esto depende de esta flecha que nos dice se convierte, pasa a, o bien una simple A, o sea, de reactivo inicial a producto final, que también sabemos que podemos tener los reactivos a la derecha, reactivo 1 más reactivo 2 más reactivo 3, por ejemplo, y lo podemos escribir así al revés, producto 1 más producto 2, por ejemplo. Pero es muy esencial que nosotros escribamos bien el sentido de esta flecha, porque esa nos indica hacia dónde va la reacción, ¿sí? Para no equivocarnos en el caso de cálculos que se tengan que hacer para dar una respuesta, ¿sí? Luego también con estas mismas prácticas aprendimos que hay reactivos limitantes y los reactivos limitantes nos los va a decir la propia ecuación química, la ecuación de la reacción. ¿Cuánto tengo de moles en reactivos? ¿Cuánto tengo que terminar con ellos en productos? Entonces, si necesitaba 20 para obtener esos 20, pero me dieron, empecé con 10 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos debo tener de productos? Pero tenía uno de los reactivos en exceso. Va a seguir en la mezcla. Al final, en productos voy a tener parte de ese reactivo, que es lo que nos pasó con esa experimentación del vinagre y el carbonato de sodio, el bicarbonato. Teníamos uno de ellos en exceso, ¿verdad? Y hasta ahí llega la reacción. Por eso el globo se infla poquito, porque por ahí uno de los reactivos se nos acabó, ¿sí? Le podíamos haber echado un poquito más, pero ¿qué tan poquito más para hacer reaccionar todo? Y eso lo podíamos haber calculado previamente, pero no es el objetivo, sino eran varios aprendizajes, el ver que no se nos escapó, porque el globo sirve de barrera para que no se nos escape el producto, el ver que la masa era igual en reactivos y productos, el que observamos que hay una reacción y el que veamos que si hay una limitante. Todos esos objetivos se cumplieron en esa práctica.
Ahora, continuando con esto, vimos que produce una reacción, que se aceleren, que tengo reacciones endotérmicas que necesitan calor y exotérmicas las que sueltan calor. Observamos ejemplos nada más de balanceo de ecuaciones por tanteo, donde vimos para que se cumpla la ley de la conservación de la materia, siempre tengo que tener eso, insisto mucho en esto, pero que es la misma cantidad de reactivos que de productos en cuestión de moles y muy específico aquí que no se nos olvide cómo se llaman cada uno de estos, que los números que aparecen a la izquierda de la molécula son coeficientes estequiométricos y los números subíndices, todos estos, son cantidad de átomos dentro de la molécula, que por eso es muy específico cómo se debe de escribir. Y se escriben más pequeños, como subíndices, la cantidad de átomos. Y el de la izquierda va para todos. Por ejemplo, 2 del agua nos habla de toda la molécula, es como multiplicar por cada uno. Entonces quiere decir que tengo 2 de oxígeno y 2 por 2 de los hidrógenos, tengo 4 de hidrógeno. Eso es lo que teníamos que haber aprendido e identificado. Coeficiente estequiométrico y número de átomos en la molécula, que son distintas cosas. Luego de aquí estudiamos unos cálculos sencillos donde queríamos nosotros saber a partir de cantidad de moles, cuánto tengo o cuántos gramos necesito o viceversa. Si yo peso en una balanza, que es lo más común, o sea, yo tengo el reactivo y voy a pesarlo, quiero saber cuánto tengo, qué cantidad de moles tengo ahí para realmente poder hacer los cálculos de qué va a reaccionar, cuánto va a reaccionar. Y ahí aparece el número de Avogadro que aprendimos a utilizarlo en unas cuentas y que este número no lo aprendimos, que es 6.023 por 10 a la 23 y que en la calculadora hay una tecla para los números de potencias de 10, que depende de las calculadoras de cada quien. En unos viene por 10 elevado a la, que siempre aparece la tecla abajo, junto al igual por ahí. Hay otras calculadoras que la tecla se llama EXP, hay otras calculadoras que se llama E mayúscula y hay otras que se llama doble E. Es la misma, pero esa es la tecla que nos ayuda a las potencias de 10 o números en notación científica, ¿sí? Por eso es que viene una tecla especial, porque en las ciencias, química y física sobre todo, siempre se utilizan notación científica, potencias de 10, y es mucho más fácil expresar el número. Por ejemplo, aquí en cantidad de moléculas, ahí nos ven poniendo 22 ceros en un número o 25 ceros. No, hombre, ahí nos van a hallar. O sea, ni nos alcanza el papel, ¿sí? Para poner esos numerotes. Y las mismas calculadoras no tienen espacio para mostrarnos eso, por eso vienen los números en notación científica o potencias de 10, ¿sí? Y así podemos hacer las operaciones y es la mismita cosa. Nos ayudan con la operación. Y ahí hicimos cálculos como, por ejemplo, partimos de 100 gramos de un compuesto como es el agua. Del saber su masa molecular podemos encontrar la cantidad de moles. Y esto también nos llevó a otros ejemplos más. Tuvimos una tarea. Algunos de ustedes consultaron que tenían dudas, otros no. Yo creo que también pues buscaron en internet más fuentes, no sé, no supongo. Pero llegamos hasta estos cálculos estequiométricos donde vimos cantidad de moles. ¿Vamos a seguir utilizando esto? Sí. En la última unidad de la materia nosotros vamos a trabajar soluciones y en soluciones la forma de expresar concentraciones requerimos estos cálculos. Entonces, por supuesto que se van a seguir utilizando, ¿sí? Y complementamos el estudio de esta unidad con la química orgánica, donde observamos en la química orgánica estudiamos la nomenclatura igual, cómo nombrar los compuestos y que básicamente nosotros tenemos, voy a avanzar aquí,
esos tipos de compuestos. Tengo hidrocarburos alifáticos, aquellos llamados digamos, lineales, donde tengo alcanos, alquenos y alquinos. Y que la diferencia entre los alcanos, alquenos y alquinos son que puedo tener doble enlace o triple enlace. Pero sabemos que van a aparecer cadenas ramificadas también y que no se nos puede olvidar esa parte. Y luego aparecieron los hidrocarburos cíclicos, donde la cadena se cierra. Y entonces, como está cerrada la cadena, pues es ciclo, dependiendo cantidad de carbonos, si es por ejemplo, si tiene 6 carbonos, pues es hexano, si tiene 5 es pentano, etcétera, ¿sí? Luego vimos heterocíclicos, donde un átomo no es carbono, o sea que hay un grupo funcional, que partimos a partir de hablar del benceno, que esto nos llevó a los hidrocarburos aromáticos y a los heterocíclicos, ¿sí? Entonces, esto nos llevó a ver cosas como los alcoholes, los éteres, aldehídos, cetonas, fenoles, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas. Y hay otros más, ¿no? Más complejos un poquito, nitrilos, nitroderivados, iminas, tioles, sulfuros, sulfonas, ácidos sulfónicos. Yo no profundicé hasta allá con estos, porque insisto, pues para verlo en un par de semanas, nada más es la generalidad y por qué se nombran de esta forma, por el grupo funcional que contienen. Entonces veíamos ejemplos, por ejemplo, en alcanos y luego que tengo ramificaciones. Lo mismo vimos en alquenos y igual sus ramificaciones. Luego vimos los alquinos y aquí es donde les dejé la duda. Yo les dije, no, pues empezamos a contar de aquí porque acá está el triple enlace, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y muy padre, ¿no? Aquí terminó, dije yo, la cadena. Y luego les abrí la respuesta y luego vimos que no, que se contó para el otro lado. Y les preguntaba, bueno, pero es que no lo estuve poniendo yo bien y que no estaba bien aquí. Y pregunté y nadie contestó. Y quiero ver si alguien tiene la respuesta en este momento, si no para darla 5 segundos, dígame alguien, sí, no, ajá, ya. Se cierran el cloro, que no me... ¡Ay, José Carlos! Muy bien. Zamudio, ¿verdad? Punto para Zamudio. Vamos a ponerle su punto extra. Excelente. Resulta que dentro de una rama, yo no puedo tener esto. O sea, yo puedo tener el metil, que es el CH3 y que se pega, o sea, al final por ejemplo. Puedo tener CH3, CH2, que es el etil, propil, CH3, CH2, CH2, y así sucesivamente, ¿no? Butil, entre otros. Pero resulta que había un cloro, exactamente. Entonces, esto no puede ser una rama. Esto no puede ser, o sea, no. Entonces, eso es lo que debió de llevarme a pensar, Zamudio, muy bien, bravo. Nos sirvió la semanita, ¿verdad? Entonces, pues no, aquí yo no podía hacer eso, tengo que observar por eso, pero bueno, la idea de cometer el error sí es a propósito, para que observemos qué es, con un poquito más de cuidado, observar qué hay al final. Entonces, este cloro era el indicativo, entonces sí empezamos a contar de ahí por el enlace triple, 4, 5, 6 y 7 hacia abajo. Entonces quiere decir que por acá hay un metil en el 6, y en el 6 también hay un etil, ¿verdad? Y al final, acá en el 7 hay un cloro, en el 7, ¿sí? Y por eso es que esto se llamaba 7 cloro, 6 etil, 6 metil, 1, 1, heptino, que no se nos olvide que sí tengo que marcar también el 1. ¿Por qué? Porque al final esto es un alquino, entonces tengo que decir dónde estaba el triple enlace, ¿sí? Resolvimos la duda, ¿verdad?
Espero. Quien ya la había resuelto solito, pues excelente, muy, muy bien por usted. Los cíclicos, ya recordábamos que, bueno, se cierran. En el caso de los aromáticos, tenemos muchos ejemplos. ¿Cómo se van a llamar? ¿Quién lo va a darnos esto? Es el grupo funcional. O sea, por ejemplo, si aparece el CH3, si solamente tengo un CH3, o sea, un metil, sustituyendo a uno de los carbonos, entonces esto se va a llamar tolueno. Y si tengo cloros, pues nada más es clorobenceno. Si tengo dos cloros, pues ya esto entra con la nomenclatura sistemática dicloro, pero tengo que decir en dónde están, entonces tengo que contar, ¿sí? Alrededor del anillo que forma el benceno. Aquí se les recordaba con una tabla de grupos funcionales, ustedes también podían ir, si ven en las primeras diapositivas aparece, pero también en donde ustedes investiguen en los libros, en artículos de internet, aquí aparecen, ¿no? El grupo funcional de los aluros quiere decir que traes agregado en la fórmula es el halógeno, ya sea cloro, flúor, bromo o yodo. Los alcoholes que traen, ahí está el OH. Los aldehídos que va a aparecer CHO. Las cetonas que va a aparecer CO en medio de dos cadenas de el compuesto, ya sea alifático o aromático. Va a aparecer pegado y en el intermedio CO. Ácido carboxílico, que vamos a tener la combinación del COOH. Los éteres similares a las cetonas, en medio aparece el oxígeno y dos cadenas a los lados. Los ésteres similares, COO. Las aminas va a aparecer el NH2 y las amidas, CONH2 como grupo funcional, ¿sí? Y para eso, pues hay ejemplos, un sinfín, y se les incluyó un documento que trae las soluciones para que ustedes le estudiaran, ¿sí? Que profundizaran lo más posible con el corto tiempo que da la misma carta descriptiva en este semestre, ¿sí? Teníamos más ejemplos aquí. Luego, igual, ¿no? Para cada uno de sus grupos funcionales. Y también parte de la tarea era buscar productos comerciales, porque a final de cuentas, lo que queremos nosotros como ingenieros es, en el caso de ustedes, sobre todo ingenieros industriales, es ¿dónde los voy a encontrar? ¿Sí? Entonces, ejemplos, ¿dónde van a aparecer ese tipo de compuestos? Y si yo tengo que adquirirlos o si los quiero comprar, si los quiero vender, si yo los produzco, si necesito, es parte de uno de las materias primas en mi proceso. Entonces, identificar eso, esa era la idea de estudiar la química orgánica en este semestre, ¿sí? Y hay una práctica que vamos a realizar para cerrar esto en la próxima clase, en la próxima semana, donde nada más vamos a ver de manera, en un simulador, donde hacemos mezclas, tomamos el equipo y esto es, está la mesa, está el equipo en dos dimensiones, los tomamos, agarramos los vasos, mezclamos y vemos qué se puede mezclar con qué de acuerdo a sus tipos de enlaces y, y que nos termine de quedar claro, ¿no? Digamos. Pero es todo lo que observamos, ¿no? Traté de simplificar el repaso, espero que si les falta estudiar, se den cuenta qué es lo que hay que repasar. 2 días es tiempo suficiente para el día que les toca su evaluación, para que repasen a conciencia cada uno de estos temas
que observamos y que los puedan practicar además, ¿sí? Porque es un examen de conocimientos que, si bien es cierto, es lo que más vale a final de cuentas. Hablamos de un 30%, pero pues nada de lo demás vale 30%. Cada tarea de ustedes se va dividiendo, pero por eso el examen termina valiendo más puntos, ¿verdad? Entonces, si hay alguna otra duda, espero que me la comenten en este momento para aclararla, ¿sí? Sería muy importante que se pueda aclarar la duda y no se queden con ella para el final, ¿sí? Ustedes dirán, díganme, o si hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Quién dijo yo? Tiré mi pluma. Ya regresé. ¿Nadie? Uy, no están. ¿Por qué luego creo que no están, que se me fueron? Están desayunando. Bueno, no sé. Cada quien. Samuel, Maestra, yo. eh, Álvaro, ok, Yami, ¿quién estaba hablando? Sí, Yo. dígame. Es referente a la tarea. Ok, Por ejemplo, es referente a la tarea. Dice, me salieron unos ejemplos y uno de ellos dice aromas artificiales. Es un aroma de piña y dice el uso, pues que se utiliza como aromatizante y viene la fórmula química. ¿Eso podría ser un ejemplo? ¿qué fórmula química te da? Sí, debería. Es CH3, CH2, CH2, COO, CH2, CH3. Exacto, perfecto, está bien. Adelante, Ah, esa adelante duda con tu tenía. ejemplo. Gracias. Muy bien, de nada. Muy, muy bien. Muy bien, Yami. ¿Alguna otra duda, compañeros? Si no hay más dudas, también, como vieron, está muy completo el resumen de clase. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacemos con todas las clases estas. Vamos a subir la grabación. En este caso, por esta semana, como hay evaluación, lo único es que se las voy a dejar ahí. No hay una tarea especial con respecto a esto. Es consulta. Solo los que no asistieron, yo checo que la hayan revisado. La plataforma Canvas me permite ver que entraron, que vieron, que movieron. Entonces, ustedes si requieren darle consulta, pues adelante, ¿no? Entran, ahí se los voy a poner a más tarde. Y ya como ya sabemos cómo trabajamos, la próxima clase, o sea, como está programado desde el primer día que nosotros nos vimos, tenemos la evaluación que se abrirá precisamente a la hora que ustedes tienen programado y pues se les va a dar el día por la situación de conexión, que ya sabemos que de repente en el pueblo en el que estás hay un corto de conexión, se te acabó el saldo, vas y checas, vas, pones y pues te tengo que abrir un poquito más de espacio, ¿no? Esto también por practicidad, porque si les abro una hora, lo pongo de 8 a 9, de repente tengo a 20 de ustedes encima que ya tuvieron esos problemas de conexión y les tengo que mandar a hacer otro examen, entonces no es práctico, ¿no? Entonces ahí está. Fernando, ya sabe usted qué día. Cheque su primera hoja de clases, ahí está, pero también cheque, hay un programa de clases en la plataforma donde el programa nos dice semana a semana que estamos trabajando y ahí nos decía la semana 12 hay examen, no es hoy, es la siguiente clase. Y la hora es, insisto, la hora se abre en la hora que usted tiene la clase. Si es a las 8 es a las 8, si es a las 11 es a las 11. Y cierra al finalizar el día. Entonces, de tal forma que tengan todo el día para, y pueden entrar. De la misma forma como se evaluó en el primer parcial, vamos a hacer exámenes diferentes para permitirles que sean ustedes quienes son evaluados y no la copiadera de todos. Para que tenga valor real para sus conocimientos. A final de cuentas, el que gana es usted, cada uno de ustedes, o el que pierde es cada uno de ustedes. Y yo no quiero que pierdan, o sea, no se trata aquí de que voy a copiar, que voy a ver aquí, que voy a ver allá, no. Aquí se trata de ganar los conocimientos.
y de esa forma yo puedo asegurar un poquito mejor el hacer múltiples exámenes que sean ustedes quien lo realice y no otro compañero o bien el propio internet, ¿no? Que donde busques respuesta y pues no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les aconsejo? Tener a la mano todas sus notas, sus ejercicios, la tabla periódica de números de oxidación, y con eso basta. O sea, la ventaja ahorita es que es al libro, cuaderno abierto y todo para facilitar todavía más, ¿no? Pero si no tienes nada de apuntes, pues olvídate, hasta ahí llegaste, ¿no? Listo. Nos vemos entonces, me despido de ustedes y nos vemos igual en asesorías, aquí voy a estar pendiente de lo que ocupen y pues ahí les voy a avisar, ¿no? Ya quedó, ya saben ustedes que se va a abrir a las 8 y a las 11 sus exámenes y queda en espera nada más ustedes y también ahí voy a estar al pendiente por cualquier duda o cualquier error que les presente también o en plataforma en la evaluación. Listo. Gracias por el repaso. Muy bien, muchas gracias, Aide. Muy bueno. Gusto de verlos. Cuídense mucho. Los quiero ver que Bye. salgan bien. Entonces, pongamos atención. Cuídense mucho, mucho, mucho. Igualmente. Bye. Bye, bye a Bye. todos. Gracias.